Bienvenidos a Libre de Humo, el podcast de Triario para hablar de temas de mercadeo sin cortinas de humo ni falsas pretensiones. Pasen ustedes. Hola, un saludo cordial para todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Libre de Humo, el espacio que creamos en Triario para conversar sobre mercadeo digital, crecimiento y evolución. Mi nombre es Andrés Gaviria y esto es Libre de Humo. Suelo comenzar estos podcasts dando la bienvenida y diciendo que traigo un invitado muy especial, porque solo conseguimos invitados maravillosos para todos ustedes. Pero el día de hoy, esa frase adquiere un nivel hiperbólico. Catalina Montoya, nuestra Cata, la incombustible, la reina de este palacio, sobre cuyos hombros recae la responsabilidad de toda la operación de Triario, está hoy con nosotros para hablar un poquito sobre el presente, sobre perspectivas de futuro y sobre a dónde va a caer este globo del mercadeo digital, adobándolo con una perspectiva tal vez un poquito diferente. Madre de 5, 2 varones humanos y 3 perros, amor platónico de muchos y adoración de todos. Cata, ¿cómo estás? Qué delicia tenerte aquí en este podcast. Gaby, ¿qué es esa presentación? Dios mío, santísimo. Te desculqué toda la hoja de vida. Sobre tus hombros, digamos, recae la responsabilidad de toda la operación en Triario. Es decir, tu trabajo consiste en asegurarte que los clientes reciban de alguna forma lo que están esperando, pero que lo hagan de una forma eficiente, lo hagan de una forma eficaz y digamos que la maquinaria de los equipos funcione como un relojito. Y como estás metida en ese candeleo del día a día, yo quisiera que arrancáramos hablando de un tema que es un poco escatológico, pero que me parece a mí tremendamente pedagógico para todas las personas que nos escuchan. Y además le da el nombre a este capítulo de nuestro podcast. La cagada es no saber cagarla. Y lo que yo he identificado, Cata, es que en este oficio nuestro, digamos, saber capitalizar esas cagadas que llamamos es parte fundamental del oficio. Cuando nosotros hablamos de una estrategia de ensayo y error, estamos hablando básicamente de ensayo y cagada. Entonces yo quisiera que arrancáramos haciendo como una breve lista de las cagadas más grandes que nosotros hemos identificado en nuestros clientes, no nuestras, ya vamos a tener tiempo de hablar de las nuestras, que sé que son muchas, sino cuáles son esos errores de juicio y en alguna manera de visión que tienen nuestros clientes y que hemos podido identificar a la hora de empezar un proceso de trabajo de marketing con ellos. Ve, y complementando tu introducción y pues advirtiendo que mis hijos no saben que yo digo palabras feas, la cagada verdadera es volver a repetir la cagada, la misma, en el futuro. Eso, o sea, de eso sí que hay que cuidarse. O sea, se vale cagarla, pero digamos no dos veces en lo mismo. Exacto, exacto. Bueno, entonces hablemos de cuáles son como las grandes equivocaciones de las empresas cuando piensan en mercado digital, cuando piensan en contratar agencias o empresas que administren alguno de los puntos de su estrategia de mercado digital. Una primera es, para mí, muy importante, que es la expectativa. No tener unas expectativas realistas y moderadas frente a la inversión que se va a hacer en mercadeo. Porque digamos que expectativa e inversión son directamente proporcionales. Sí. Entonces, a más expectativa debería haber más presupuesto, menor expectativa, menor presupuesto, y muchas veces esas cosas se combinan al revés. Entonces, lo que más sucede es tener grandes expectativas con un presupuesto que no alcanza a cubrir esas expectativas. Ay, entonces vos me vas a decir, ay, entonces las empresas, los pobres no tienen derecho. No, no es eso. Y esto es muy odioso decirlo, no es eso. Pero deben moderar sus expectativas, digamos. Yo creo que sí tienen derecho en el siguiente sentido, y ahí vamos al segundo error que cometemos nosotros, y es que es muy fácil de cometer cuando uno está metido en este tema, y es la falta de foco. Entonces, un antídoto contra las expectativas grandes y el presupuesto corto es un buen foco. ¿Qué ganancias espero obtener yo de una inversión teniendo en cuenta que voy a poder abarcar o atacar solamente
uno o algunos de los problemas. Entonces, a la hora de priorizar es uno de los aspectos más importantes, y para volverlo pues en positivo es no priorizar es un error, pero priorizar es un deber en todo momento. Y sí que es un deber de las áreas de mercadeo que muchas veces son muy manoseadas, como aquí estamos hablando, así como vos decís. A calzón quitado. Muy manoseadas por el resto de áreas de las organizaciones. Entonces, como todo el mundo cree que sabe de marketing, son áreas de recepción de todo tipo de solicitudes. Entonces, de ahí la importancia del foco. Hay otra cuestión importante, sobre todo que se ha venido volviendo mucho más importante a lo largo de los años, porque antes era posible hacer marketing solamente con unas buenas mentes creativas. Hoy eso sigue siendo muy importante, pero la parte técnica y las herramientas para hacer marketing se vuelven muy importantes. Entonces, pensar en hacer una estrategia en general de marketing, de ventas en general en una empresa donde estamos pretendiendo incrementar ingresos, donde estamos pretendiendo demostrar ROI, sin pensar en lo técnico, es un grave error. Es más, si yo fuera, si yo estuviera del otro lado, yo diría, venga, yo necesito una gente que sea bien tesa para organizarme este chuzo, porque yo no sé qué es qué casa con qué información es cierta, qué información es falsa, la información de los clientes, la información de las estrategias está desperdigada. Entonces, no hay estrategia, por más inteligente que sea, que pueda funcionar sin que haya una infraestructura técnica importante por debajo. Esto es herramientas integradas, aplicativos integrados, una fuente de datos precisa, inclusive desde donde se puede hacer cierta inteligencia de datos, es decir, un lugar donde se congregue la información de tal forma que se puede hacer atribución del éxito de mercadeo, se puede hacer atribución del éxito del área de ventas, se puede hacer una comunicación efectiva con los clientes. Entonces, para mí, ese sería como el tercer error como más grande de las empresas. Entonces, retomando, Cata, si te entiendo bien, digamos, lo primero tiene que ver con moderar, digamos, las expectativas, y tiene que ver también como con, de alguna forma, identificar eso que un miembro muy célebre de este equipo llama los mangos bajitos, digamos, que suelen ser a veces los más gordos también y más dulces, identificarlos y qué esfuerzo puede hacer para ir a por ellos, como dirían en España, ¿cierto? Lo segundo tiene de alguna forma que ver es como con el pensamiento estratégico, que lo que yo hago sí vaya, digamos, alineado con la estrategia de la organización, pero sobre todo tiene que ver mucho con el hecho de que de pensar en organizar la casa desde abajo, es decir, las fuentes de información, qué información es valiosa para mí, cómo cruzo eso, al final cuáles son los datos en los que yo me fijo, y a partir de ahí ya sí darnos el lujo de pensar en campañas creativas y cosas de esas que venir, digamos, subordinadas a ese trabajo de organizar la casa. Claro, subordinadas a eso y al proceso. Generar ingresos es un gran proceso de una organización, y ese gran proceso se subdivide en procesos más pequeños. El proceso de marketing es un proceso de ventas. El proceso de ventas, el proceso de operación, el proceso de servicio al cliente. Entonces, cuando hay fallas en el proceso o cuando el proceso es el que se subordina a la herramienta, cuando eso no está alineado, es decir, quién le entrega a quién, hasta aquí llega marketing, aquí lo coge ventas, esta es la alineación, estas son las metas compartidas, etcétera. Cuando eso no existe, haga lo que quiera, con el presupuesto que quiera. Y saque las campañas que quiera. Bote lo que quiera de plata. Y te faltó un pedacito en el resumen, y es el tema del foco. Si no tengo para mucho que pueda hacer, digamos, inclusive teniendo bastante plata también, hay que saber a dónde quiero llegar. Y con ese a dónde quiero llegar es qué voy a priorizar. ¿Dónde quemo la pólvora? Y dónde quemo, exacto, dónde quemo la pólvora. Perfecto. ¿Algún otro? Debe haber muchos más. Por ejemplo, yo identifico mucho que tiene que ver con el foco de alguna forma que vos mencionabas, que muchos clientes llegan tratando de abarcar demasiado y al final eso es inabarcable con el presupuesto y los recursos que se tienen, que a veces es mejor tener claro ese foco y morder poquito pero constante y tener, digamos, control sobre los resultados
que ponerme a disparar como un loco con escopeta para todos lados. Exacto, y se me ocurrió otro error que es importantísimo y es no tener tiempo. No tener tiempo para dedicarle a la estrategia o inclusive al proveedor. Sea el que sea, al proveedor de marketing, al proveedor de... O sea, si yo como empresa necesito tener éxito en una estrategia, tengo que tener un conjunto de personas alineadas y jugadas por eso. ¿Por qué? Voy a tener que vivir una serie de, digamos como una serie de demandas que me va a hacer o que me va a hacer la agencia o que me va a hacer el profesional que contraté, y es que me va a pedir fuentes, me va a pedir accesos, me va a pedir revisiones. Si yo como empresa, esto no creas, o sea, esto es súper pendejo. Pero pasa impresionante. Mucho. Es que vos te sentás con el cliente. Y con empresas más grandes y más maduras de lo que uno cree. Exactamente. Entonces vos te sentás con el cliente, esta es la estrategia, pero el cliente no tiene tiempo de ver esa estrategia, el cliente no tiene tiempo de auditar que la estrategia funcione. Al final, cuando llega el momento de cerrar, cuando llega el momento de mostrar los resultados, ¿qué pasó? Esa desconexión, primero, hace que los resultados no se den, y segundo, eso acaba generando malestar, claro, y frustraciones de todos los lados. Es decir, de alguna forma, la ingenuidad, el error ingenuo es pensar que yo le pago a un proveedor y me va a solucionar todo. Esto de alguna forma también es como un poquito pagar una membresía de un gimnasio. Por más que yo pague, si yo no voy, eso no va a funcionar, aunque los otros estén allá trabajando. Entonces es muy importante que el cliente entienda que se debe involucrar en los procesos, él Exacto. y su equipo, y que de alguna forma esto es como un partido de tenis. Nosotros necesitamos quien haya ya respondiendo la bola que nosotros mandamos, porque sin esto no hay forma en que funcione. Total. Bueno, entonces pasemos ahora a un tema ya más de la casa, porque es muy bonito hablar de los errores de los otros, pero nosotros hemos hecho unas cagadas memorables aquí en Diario. Hemos aprendido mucho, hemos estado muy agradecidos de algunas y otras nos han dolido infinitamente, pero yo sí quisiera que hicieras un ejercicio de memoria y me contaras cuál es esa cagada memorable que no se te olvida. Primero, yo voy a decir dos cosas antes de... Lo primero es que es muy fácil equivocarse. Y digamos que este oficio, afortunadamente nadie se va a morir, o sea, no estamos operando Esto a nadie el corazón, exacto, o sea, no va a haber pues damnificados, sí, no se va a caer ningún edificio, eso es importante. Porque estamos hablando de activos como muy líquidos. Publicaste algo y salió con un error. Sobre todo esos les duelen mucho a los clientes, pero son menos graves de lo que el cliente pensaría. Sin embargo, la gente junta, pensando y metiendo las manos en herramientas, eso es una llamada directa al error. O sea, es muy fácil equivocarse. Lo segundo que es muy importante como parte de la cultura de una empresa de estas es responder por los errores, es decir, yo me equivoqué, señor cliente, vamos, el plan para deshacer este problemón es este y aquel. No hay nada peor para un cliente que haya un equipo justificándose. Sí, y no hay nada peor para una estrategia que no nombrar un error cuando pasa. Exacto. Porque es la mejor forma que hay de no solucionarlo nunca. Exacto. Además, también demuestra que estás pendiente de lo... Sin embargo, esto no quita el hecho de que tuvimos algún compañero alguna vez, un tal John, por decir cualquier nombre. No, cambiémosle un poquito de nombre, llamémoslo John Jairo, por decir algo. Eso, un John Jairo cualquiera. Un día le había dicho a su compañero del alma, dijo, yo me siento tan fino en esto, o sea, yo siento que estoy progresando. No, yo creo que yo ya le cogí el tiro a esto. Y entonces le iba a ir a pedir al jefe un aumento esa misma semana. Pero no contaba con el hecho de que se fue, o sea, mandó un correo masivo a un cliente digamos, de una entidad financiera muy importante de la ciudad, con su nombre como remitente. Unos 1.500 correos. Yo me acuerdo de que a vos te llegue un correo de John Jairo, y eso siendo usuario, siendo cliente de una entidad financiera. Y ese calambre que le sube a uno cuando uno ve que se fue ese correo, ese corrientazo que le sube a uno por la nuca tan horrible. Yo recuerdo mucho ese episodio, cómo olvidarlo, es memorable aquí.
aquí en Triario. Y fue pues, hoy en día es parte de nuestra mitología y de nuestros chistes, pero en su momento fue una cosa que nos hizo sufrir mucho a todos. Cata, tenés en nuestro blog un artículo que a mí me gusta mucho y que es además la oportunidad para invitar a nuestros oyentes a que entren a nuestro blog, que es maravilloso y está lleno de contenido de mucho valor, no es una exageración, que se llama 5 problemas y 5 soluciones. Es un ebook que escribiste hace algún tiempo y me parece que es muy pertinente para este tema que estamos tocando. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de lo que hablamos allí? Pues ese ebook tiene muchas cosas que todavía son vigentes, que siguen siendo un dolor grande dentro de las estrategias de marketing. Por ejemplo, el de las expectativas. No alinear expectativas, tener unas expectativas concretas y unas expectativas aterrizadas, por ejemplo, de lado y lado con relación a una estrategia, sigue siendo un problema y una solución. Otro de los aspectos muy importantes es la medición, es decir, y esto es muy interesante, Gaby, porque es que todos tenemos ideas de éxito diferentes y a mí me ha tocado hablar con equipos que se sienten ejecutando muy bien una estrategia y hablar en el mismo día o en la misma semana con el cliente que siente que no estamos logrando los objetivos. Y esto es básicamente porque no siempre compartimos una idea de éxito. Compartir la misma idea de qué es lo que nos hace, qué es lo que hace que una estrategia esté funcionando es fundamental. Puede cambiar en el tiempo, o sea, puede ser que en el contrato, o en la duración del periodo de servicio, que es un año, puede ser que haya un momento en el que el cliente cambie de foco, eso está bien. Pero en el día 1 tiene que haber una idea compartida del éxito, así como tiene que haber una idea compartida del éxito entre mercadeo y ventas de la empresa, tiene que haber una idea compartida del éxito entre la agencia y la empresa. Y eso hace que se necesiten unos KPIs concretos para compartir esa idea de éxito, porque pues los números son el gran termómetro. Pero entonces los números por el número no, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber si esto está funcionando? Lo peor en este punto es que a veces el cliente no sabe bien qué es lo que debe medir, o a veces siente que lo que está midiendo no lo hace, o sea, no le logra mover la aguja o no logra ser significativo dentro de la empresa. Nosotros hemos tratado de difundir una cultura o una costumbre dentro de nuestros equipos y es: vea, puede que el cliente le pida a usted leads calificados para marketing o puede ser que el cliente le pida a usted leads en general, pero usted haga lo que esté a su alcance para lograr convertir eso en negocios creados e inclusive en negocios cerrados. Que es, digamos, el indicador indiscutible. Que es el indicador indiscutible. Al cliente lo van a mercadeo, lo miden por MQLs, ok, pero que sepamos esos MQLs qué impacto tuvieron en el negocio. Y ahí se ve, ahí se siente, o sea, ahí es más difícil una discusión o una polémica. Entonces, objeción. O una objeción. Entonces, la medición es muy importante, pero sobre todo tener una idea de éxito compartida. Y otro tema importante es el de las audiencias, es decir, esto no siempre lo tenemos claro y es muy importante es otra de esas cosas que parece una obviedad y uno creería que todo el mundo lo tiene claro y es impresionante darse cuenta cuántas veces nos equivocamos porque no tenemos claro a quién le estamos hablando. Eso es muy importante. Y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que uno encuentra? Uno encuentra perfiles de clientes o buyer persona o como quiera que se llamen, metidos en una gaveta. No los sacan ni el que está produciendo el contenido ni el que está recibiendo el contenido. Pero cuando a vos el dato del buyer persona se te vuelve un dato en la base de datos, es una cosa diferente. Muchas veces los clientes no se dan cuenta que el buyer persona es para eso. Es para poder tener una base de datos segmentada y saber si estoy atrayendo a las personas que son, con el perfil que es y con la capacidad adquisitiva que es. Y eso es fundamental. Sigue siendo importante el tema de la subjetividad, el tema de la creatividad, como a veces ocurren errores de perspectiva,
frente a esos temas, pero yo diría que los errores iniciales de los que hablamos, más estos que estamos hablando aquí, resumen muy bien de lo que venimos hablando. Yo quisiera entonces hacer aquí un énfasis, un doble clic pequeño en el asunto de qué es lo que uno debe medir. O sea, decimos mucho que eso es un error fundamental, que nos equivocamos mucho identificando cuáles son los KPIs que debemos medir, pero me pongo en el lugar de alguien que está escuchando esto y tiene exactamente estos problemas, tiene exactamente estas dudas y dice, bueno, yo, ¿cómo empiezo a organizar la casa? Es decir, ¿cuáles son esos 3 indicadores que yo tengo que tener definitivamente claros sí o sí para arrancar cualquier cosa? Porque hablábamos obviamente de MQLs, hablamos obviamente de ventas cerradas, pero aparte de eso hay otros indicadores que son fundamentales para yo ir midiéndole la temperatura, digamos, a mi trabajo. Yo pienso que la palabra clave ahí es alineación. La persona que está frente al equipo de mercadeo o que hace parte del equipo de mercadeo debe estar muy alineada con la estrategia de la empresa, porque si no, la acción del equipo de mercadeo se vuelve una batería de tácticas vanidosas, ¿cierto? Es muy fácil caer en eso y todo da números. Hoy en la era digital todo da números. ¿Cuánta gente respiró durante el evento? Post? Usted puede llegar a ese punto. El tema es qué cosa está alineada con la estrategia de la empresa. Y la estrategia de la empresa puede ser digamos que las empresas en función de su madurez, del tipo de etapa que están viviendo en el mercado, pueden tener diferentes aspiraciones o expectativas. Entonces no es lo mismo una empresa madura y posicionada en el mercado que una empresa que está en su proceso de escalamiento, de crecimiento. No es lo mismo estar, digamos, al frente del departamento de una industria que está entrando en crisis como sector o dentro del mercado que otra que está bollante. Entonces, ahí yo creo que los KPIs pueden cambiar. Desde ese punto de vista, pueden ser muy importantes asuntos como el tráfico orgánico o los clics orgánicos, porque yo quiero dejar de depender tanto de la pauta. Esa puede ser una estrategia, ¿cierto? Pero puede ser que yo estoy en otro momento y lo que yo necesito son resultados rápidos, entonces tengo que hacer mucha más publicidad. Puede ser también que yo tengo un proceso de venta consultiva, sea B2C o B2B, entonces de ahí la importancia de poder generar negocios dentro de una tubería de ventas y que marketing me ayude a eso. Pero otra cosa es ser un e-commerce y tener un problema, por ejemplo, de incrementar el ticket promedio de la gente o las ventas recurrentes. Entonces, lo importante es saber estar alineado con la estrategia de la empresa. Eso es muy importante. Y lo otro es, en ese orden de ideas de los resultados, saber cuándo obtengo unos resultados y cuándo obtengo otros resultados. Porque sin duda hay estrategias que son una maratón y hay estrategias o tácticas que son una carrera de 100 metros planos. Entonces, ¿cuándo esperar qué? Es muy importante. Porque eso, entonces el cliente me dice, yo voy a medir tráfico orgánico, pero me lo va a medir al primer mes. Está equivocado, yo no le voy a poder mostrar eso en el primer mes. Así como le voy a poder mostrar negocios creados el primer mes si estoy vendiendo, no sé, si estoy vendiendo bodegas, ¿cierto? O sea, es muy importante saber en qué negocio estoy y cuándo voy a esperar los objetivos. Se me ocurre que dentro de esas cosas que dice que son como transversales, independientemente si la empresa es pequeña o grande o su nivel de madurez, está un tema que tocaste ahorita, que es el de la atribución, que es algo que a mí me parece fundamental para las organizaciones. Es decir, muchas veces no sabemos por dónde está llegando lo que está llegando, qué es lo que más funciona de los canales que tenemos y cómo yo puedo ir haciéndole seguimiento para saber dónde doy más manivela y qué está, digamos, andando ya relativamente cómodo. Entonces, ese tema de la atribución, que me parece fundamental para todos, es algo que creo yo que es muy importante medir también y hacer como un esfuerzo consciente por tener claros los orígenes de esa información, que de alguna forma tiene que ver con lo que vos decías, que es organizar la casa, ¿cierto? Sí, tener los datos. Claro, el closetcito, donde tengo yo las cosas, donde voy y busco qué, que es importante para mí. Exacto. Digamos que todos, con un poquito de inteligencia de datos y hasta ChatGPT 4, podemos lograr ideas de atribución mucho más precisas. Es decir, no es la ciencia de cohetes que nos imaginamos, es poder tener unas herramientas o una herramienta de automatización, de donde se puedan extraer los datos
y que se pueda hacer, digamos, se puedan hacer cruces y se puedan hacer, sí, básicamente cruces de inteligencia con esos datos para saber de dónde vienen. Eso es fundamental, sobre todo si cruzas los dos equipos, o sea, eso requiere la alineación de mercadeo con ventas. Por eso es una cosa a la que yo no renunciaría como jefe de marketing de mi empresa, o sea, si yo soy jefe de marketing y yo no estoy hablando con ventas con cierta regularidad, no estoy compartiendo información, no estoy preguntando, no me estoy nutriendo, yo tengo un problema, porque la base de la atribución es esa alineación. Y obvio, lo que te dije, un poco de datos y un poco de analítica de esos datos. Pero lo importante es conversar entre equipos. Es conversar porque además le pega, digamos, a un dolor que nosotros hemos identificado mucho en nuestros propios buyer persona, y es hacer que la labor de mercadeo sea indiscutible y sea indiscutiblemente importante dentro de las organizaciones. Cuando hacemos el análisis, digamos, de las personas responsables del trabajo de marketing en las empresas, sabemos que suele ser a veces muy gaseoso el trabajo, terminan organizando la fiesta de diciembre de los empleados y haciendo cosas que no son necesariamente su foco, precisamente por esa falta de resultados indiscutibles que nosotros llamamos muy deportivamente aquí adentro callajetas. Que digamos ante un número de esa calidad de data, eso calla cualquier jeta, digamos. Cata, nosotros teníamos el propósito de hacer de estos podcasts algo corto pero sustancioso. No sé si tengas algo más que decir o te parece que quedó algo sobre el tintero, un saludo de pronto a alguien, o sea, al caremonja por allá en Caicedo La Toma o alguna cosa. Yo, antes de que penses que se nos puede haber quedado sobre el tintero, quiero invitar a todo el mundo a que visite nuestras redes sociales, a que visite nuestro blog, a que visite nuestro sitio web, a que interactúe con nosotros a través de esos medios, a que pregunte, a que opine, a que diga lo que quiera, pero que generemos como una conversación de lado y lado interesante entre ustedes y nosotros, porque ese es el objetivo de estos espacios. Katica, ¿algo más para cerrar antes de irnos? Yo tenía como para alinearme como con tu título, pero sin, pues apto para la audiencia infantil. Sí, un poco escatológico el tema de hoy, pero pues si nuestro buyer persona no son tus muchachos en este podcast, entonces no te preocupes. Yo pienso que para mí hay una enseñanza que es muy importante, que me sirve a mí dentro de mi rol como líder del equipo de operaciones, pero le sirve a cualquier persona que esté frente a equipos de mercadeo o que inclusive esté frente al cliente. El peor negocio es ser el perrito de taxi. El que siempre dice el que perrito de taxi. Nosotros hemos perdido clientes por decir a todo que sí. Y yo estoy segura de que líderes de marketing pierden oportunidades por decirle a sus jefes y a sus distintos clientes internos que sí. Hay que pararse en la raya y tener criterios. Esa es como la base de lo que hablábamos, tener expectativas. Y también como de la madurez. Exacto. También un poquito. García Márquez tenía una frase que iba por ese lado, decía que después de los 40 años lo más importante que él aprendió fue a decir que no. Y de alguna forma un indicador para medir el nivel de madurez tanto de clientes como de agencias y proveedores de servicios de marketing es qué tan capaces son de decir que no y qué tan argumentados están esos nos. En el fondo lo que nos interesa es tener éxito con las estrategias, y al final uno sabe que no todas las estrategias van a ser exitosas en este momento con estas condiciones. Entonces decir que no sí es parte fundamental de una empresa madura y una persona madura también. Cata, me encantó tenerte aquí, me place a mucho mí me verte. encantó estar aquí, Te doy muchas un beso. gracias. Chao. Muchas gracias, Katy. Hablando de cagadas, no falta sino que no nos haya quedado el audio. Oh, vámonos a hacer, vamos a repetir esto. Yo espero que Luchito me dé instrucciones, por favor. Luchito.